vamos a un museo de alguna manera distinto, porque si bien el Museo Marmottan Monet de París tiene obra que pues nos remite a épocas muy distintas a aquella por la que el museo es más famoso, que es la segunda mitad del siglo XIX con la obra de los impresionistas. También es cierto que su curiosísima, interesantísima historia le permite decirse o presentarse como, pues, no solamente uno de los grandes museos del impresionismo en el mundo, sino, lo podríamos decir así, como la casa fuera de Giverny de Claude Monet, porque es el museo que más obra tiene de Monet en el mundo. Y no obstante, no se centra exclusivamente en Monet, como veremos el día de hoy. Hay obra de pues, muy distintos pintores de la época del impresionismo, del periodo impresionista o del movimiento impresionista, y entre ellos también destaca la figura de Berthe Morisot. Así que, pues, a eso es a lo que le vamos a dedicar esta hora y media. Bienvenidos, espero que lo disfruten mucho. Pues, si les parece, pasamos a el centro de Europa occidental y con ello llegamos a la que es, pues probablemente o el que es el destino turístico más visitado del mundo, que es Francia. Es el país al que más gente viaja. Y buena parte de esos visitantes, millones y millones de visitantes anualmente, pues tienen como destino principal, no único, pero sí principal, la magnífica ciudad de París, que es una especie de resumen de la historia, una nación que cuenta con más de 2000 años de historia, alrededor de 2300 años de historia, y que no ha dejado de sorprender al mundo etapa tras etapa. La historia de Francia nos remite a las tribus galas que se asentaron en esta región en torno al siglo IV, el siglo III antes de Cristo, y que eventualmente van a ser conquistadas por los romanos en el siglo II. A partir del 125 antes de Cristo comienza la conquista de los romanos con respecto a estas tribus galas, y estas conquistas van a terminar en el 52 antes de Cristo con las exitosas campañas de Julio César, aquellas que el propio Julio César va a narrar en su libro de las guerras de las Galias, y que dan pie a aquella simpática, interesantísima, maravillosa caricatura que es Asterix, Asterix y Obelix, como ya lo hemos comentado aquí en otras ocasiones, porque así comienzan todos los tomos de Asterix y Obelix, ¿no? Es el año 52, toda la Galia ha sido conquistada, toda no, queda un pequeño pueblito en la Galia que es el de Asterix y Obelix, ¿no? Bueno, pues ahí están los romanos, y los romanos van a tornar en un mundo romano, y van a construir sus ciudades como Roma, y van a poner sus foros, y van a poner sus templos, y van a poner sus anfiteatros, y van a construir sus calzadas, y van a llenar esto de sus ejércitos, y se van a dedicar a comerciar en esta zona, y la van a convertir en una serie, porque no es una sola, en una serie de muy fructíferas provincias romanas que van a perdurar hasta el siglo V con la caída del Imperio Romano Occidental en el 476 después de Cristo, y entonces irrumpe un nuevo actor en la historia de lo que hoy es Francia. Francia todavía no existía. Entonces teníamos primero a los galos, después a los romanos, y llega el momento del dominio de los francos, que van a gobernar estas tierras a lo largo de siglos bajo el sello de dos dinastías, los merovingios y los carolingios. Y va a ser en particular bajo el dominio de los carolingios que Francia, ahora sí ya Francia, se va a convertir en la más importante y poderosa nación de la Europa que está naciendo en esta época, como resultado de la mezcla racial entre los sobrevivientes latinos del Imperio Romano y los distintos pueblos germánicos que se habían venido asentando en el territorio imperial, en lo que se conoce en la historia como las grandes migraciones. Bueno, pues decíamos, ¿no?, que los francos se van a volver a tal grado el pueblo más poderoso de Europa que va a ser a ellos a quienes
a través de la coronación de su rey como emperador de los romanos en el año 800 después de Cristo, el 25 de diciembre del año 800, se les va a encomendar la tarea de unificar a todos los pueblos romanos de Europa bajo un nuevo imperio, ¿no? O una recreación del imperio romano. Ese rey era Carlomagno y el papa que lo corona en Roma es León III. Y este es uno de los acontecimientos más importantes de la historia no solo de Francia, sino de toda Europa y del mundo. Previo a ello, había sido también un rey franco, un rey merovingio, Clodoveo, el primero en convertirse al catolicismo, y con ello Francia es la primera nación católica del mundo. Por eso Juan Pablo II le llamaba la primogénita de Europa. En fin, entonces, y aquí apenas vamos en torno al año, imagínense, al siglo IX, ¿no? Y pues ya se cuenta toda esta vastísima y riquísima historia. Con el paso del tiempo llegará la dinastía de los Capetos, bajo la casa de los Valois y después de los Borbón, y eventualmente también de los Orleans, ya al final del último periodo monárquico después de la restauración posterior a la Revolución Francesa. Y los Capetos van a continuar esta tradición de hacer de Francia una nación verdaderamente espléndida, poderosa en lo militar, rica en lo comercial, hermosa en lo que al arte se refiere. Y esa larga historia después va a llegar en el siglo XVIII a ese momento que va a simbrar posteriormente al mundo entero, que fue la Revolución Francesa de 1789. Que después de pasar por varias etapas, culmina en una etapa de la que hablaremos nuevamente hoy, al explicar un poco la figura de la familia Marmotán, que es conocida como el Consulado, donde empieza a destacar la figura de Napoleón Bonaparte, que en 1804 va a ser coronado como emperador de Francia. Y eventualmente aquellas glorias del imperio napoleónico colapsan en dos momentos, ya de manera definitiva en 1815 tras la batalla de Waterloo, y Francia vive una vuelta a la monarquía y después una vuelta a la república y así hasta llegar al día de hoy con su quinta república. En el corazón de toda esta extraordinaria historia de Francia se encuentra, sin lugar a dudas, decíamos hace rato, a manera de gran resumen de las glorias y de los méritos presentes de esta extraordinaria nación, la ciudad de París. París ha sido la capital de esta nación desde el siglo VI, desde el 508 después de Cristo. Y al día de hoy es la ciudad más grande de Francia. Fue fundada por uno de estos pueblos galos de los que habíamos hablado, los parisis, en el siglo III antes de Cristo. Y fue parte de los territorios que fueron conquistados por los romanos en la ya referida conquista de Julio César del 52 antes de Cristo. Y por lo tanto, pues se convirtió en uno de los puntos más importantes de todo este dominio romano que recibía el nombre de Lutecia. Y por lo tanto, pues es una ciudad que tiene 2000 años de historia, que nos regala desde ruinas romanas hasta los edificios contemporáneos más extraordinarios que reflejan la permanente vocación al embellecimiento y a la modernidad propia de la ciudad de París. Es verdaderamente un lugar excepcional. Ahora, desde la perspectiva de los museos, que pues es precisamente el tema de este ciclo de actividades de escolares. París es una de las ciudades más connotadas del mundo, cuenta con más de 130 museos, entre ellos el museo más visitado del mundo entero, que es el Museo del Louvre. Aquí en esta gráfica con números de Statista correspondientes al 2020, viene listado en primerísimo lugar con 2.7 millones de visitantes. Insisto, cifra que lo coloca en el lugar número 1 de los museos más visitados del mundo entero. En la lista de los 10 museos, 15 museos más visitados, se encuentra otro museo parisino, del que voy a hablar brevemente en un segundo, que es el Museo de Orsay.
que si bien es un museo que abarca pues una parte importante del siglo XIX, está también centrado, como el Marmottan Monet, en la obra de los impresionistas y de los post-impresionistas, entre ellos Vincent Van Gogh. Bueno, pues aquí tenemos una hermosa imagen del Museo del Louvre, aquel que fue un palacio de los Borbón, y que con el paso del tiempo, después del triunfo de la Revolución, se va a convertir en un museo, un lugar donde se van a albergar todas las obras que se van a reunir de las distintas colecciones reales que estaban repartidas por el territorio francés. Pues aquí se va a concentrar en este extraordinario museo, en el que se va a seguir trabajando a lo largo de décadas y que no se va a completar sino hasta el periodo que se conoce como el Segundo Imperio, con la figura de Napoleón III, y, eh, y que se va a convertir en un espacio para que los artistas franceses, los jóvenes artistas franceses, puedan conocer, aprender, copiar a los grandes maestros del pasado. Y al día de hoy, millones y millones de personas se dan cita cada año en París para poder gozar de esta, que es una de las más extraordinarias colecciones del mundo entero, que pues hasta ahora me he referido a la pintura, pero que también tiene pues otras muchas manifestaciones artísticas y que destaca también, por ejemplo, por sus extraordinarias esculturas. Ya aquí en Escolarts hemos tenido sesiones tanto sobre la ciudad de París como sobre el Museo del Louvre. Tuvimos un par de sesiones sobre el Louvre. Es el único museo en todos los que hemos visitado a lo largo de estos años al que le hemos tenido que dedicar 2 sesiones, porque ni siquiera lo más elemental que hay que visitar cuando uno va al Louvre cabía en hora y media, ¿no? Necesitamos 3 horas para poder hablar de este monstruo extraordinario. Pero si uno quiere echarse un clavado en la riqueza del acervo artístico que se da cita en la ciudad de París, pues no le basta visitar el Louvre, porque el Louvre está dedicado exclusivamente a los grandes maestros y la colección del Louvre termina a principios del siglo XIX. Y para poder ver lo que sucedió después en la historia del arte, uno tiene que cruzar el Sena e ir a el Museo de Orsay. Entonces, el Louvre es un museo dedicado a los grandes maestros, al arte clásico. Después, el Museo de Orsay es un museo dedicado al arte moderno. Y finalmente, si uno lo que quiere es ver arte contemporáneo, pues a donde tiene que ir es al Centro Pompidou. Y entre los tres se convierte en una especie de sistema que nos regala una primera impresión de toda la grandeza de las obras de arte que se dan cita en esta que es la extraordinaria ciudad de París. Eh, pero decíamos, ¿no? Que París tiene más de 130 museos, entonces que no nos extrañe que haya otros que sean de primerísima categoría y que sean dignos de nuestra atención y de nuestra visita. Ya aquí hemos mencionado varios en otras ocasiones y hemos hablado, por ejemplo, del Museo de Rodin, hemos hablado del Museo de Picasso o del Museo de Eugène Delacroix, por mencionar solamente 3 que son museos centrados en personajes específicos, un escultor y 2 pintores, y que pues son verdaderamente extraordinarios. Y esa lista de museos que sin lugar a dudas vale la pena, hay que sumar el museo del que vamos a hablar el día de hoy, que es el Marmottan Monet. Entonces, aquí tienen un mapa del centro de París para ubicarnos, como es muy evidente en lo que tienen ahora frente a ustedes. Aquí está la Torre Eiffel, aquí a la derecha, a la orilla del Sena, ven el Museo de Orsay, cruzando el Sena, un poquito más hacia el este, más o menos donde estoy señalando con el cursor, es donde se encuentra el Museo del Louvre, que por cierto también tenemos aquí en nuestro acervo, en la plataforma de Escolarts, una sesión de Modesto Aceves sobre el Palacio, y es pues una sesión extraordinaria, ¿no? Y finalmente, muy cerquita de los otros 2, tenemos también el Centro Pompidou. El museo del que vamos a hablar hoy está un poquito más retirado de esta zona. Perdón, se encuentra aquí, hacia el oeste de la ciudad,
A 30 minutos, esta distancia que hay desde la Torre Eiffel hasta el Museo Marmottan-Monet, se recorre aproximadamente en 25 o 30 minutos caminando. En coche probablemente sean 10 minutos. ¿No? Pero para que se den una idea, sigue estando en el centro de París, o al menos en el corazón de París, pero no en las zonas de mayor tráfico de los turistas. Y eso hace que el Museo Marmottan-Monet sea un espacio mucho más agradable para la contemplación del arte que el museo alberga. Porque cuando uno va a Louvre o cuando uno va a Orsay, uno con facilidad se siente abrumado por la cantidad de personas que están visitando el museo al mismo tiempo. Y en cambio, el Museo Marmottan-Monet ordinariamente está, pues, al estar más retirado, está más abandonado. Y eso hace que uno pueda pasar unas horas extraordinarias conviviendo con algunas de las obras más importantes de Monet, de Morisot y de sus contemporáneos, como veremos a continuación. Así que en esa lista de 130 museos por visitar en París, de la mano de Louvre, de la mano de Orsay, no dejen de anotar el Marmottan-Monet, quienes no lo conozcan aún, pues incluirlo en la primera oportunidad que tengan de poder visitar la extraordinaria ciudad Luz. Bien, platiquemos ahora un poco del origen del museo, que como ya lo dije hace rato, es francamente interesante. El museo está ubicado en una zona residencial, una antigua zona residencial desarrollada en el siglo XIX, en el distrito número 16 de París. Es una antigua y hermosísima mansión que pertenecía a una familia de apellido Marmottan. De ahí le viene la primera parte de su nombre al museo. La segunda parte obviamente le viene por ser, decíamos hace rato, el museo que contiene la mayor cantidad de obras de Claude Monet en el mundo. Pero ¿en qué momento aquello se ligó? Bueno, pues esa es la historia que vamos a contar a continuación. Y comenzamos platicando un poco de la familia Marmottan y de dos de sus integrantes, aquellos que inician una colección artística que va a justificar el que después su casa, no solamente se vaya ampliando, le van poniendo nuevos pabellones para poder ir albergando las obras que están comprando, sino que después va a ser donada a la Academia de Bellas Artes de Francia para que a su vez la torne, ahora sí ya no en una colección personal, sino en un auténtico museo que va a abrir sus puertas en la primera mitad del siglo XX, como veremos en un momento. Entonces, decíamos, ¿no?, que esta hermosa casona pertenecía a la familia Marmottan, quien compra este terreno y construye la primera versión de esta residencia, es el caballero que aparece a su izquierda, Jules Marmottan, el papá del que aparece a la derecha, Paul Marmottan, que es el que va a donar la casa y la colección para que se pueda convertir en museo. Jules Marmottan había hecho su fortuna en la industria minera y cuando muere le hereda todo lo que posee, incluida su incipiente colección de arte, a su hijo Paul, que era su único hijo. Esto sucede en un momento en donde el mundo artístico está cambiando aceleradamente y los Marmottan van a comprometerse con el pasado. Ellos no se van a dedicar a coleccionar arte contemporáneo con respecto de su época, lo que hoy llamamos arte moderno. Al contrario, como vamos a ver a continuación, Paul Marmottan despreciaba a los impresionistas que hoy viven de manera prominente en la que fue su casa. Y él es un hombre que va a tener una profunda nostalgia por el universo napoleónico y que se va a dedicar a estudiar y a coleccionar el arte de esa época, junto con las esculturas clásicas y distintas obras de arte provenientes del mundo entero que ya su papá había empezado a coleccionar. Paul se casó en una ocasión, un matrimonio en el que no hubo hijos y que terminó en divorcio,
y cuando estaba comprometido para casarse por segunda ocasión, su prometida fallece intempestivamente y él decide que va a permanecer soltero el resto de su vida en esta gran casa y pues tiene la vida resuelta, no tiene mayores ocupaciones y entonces se va a dedicar a estudiar, como explicábamos hace un momento, dos periodos de la historia de Francia, tanto desde la perspectiva histórica como desde la perspectiva artística, que son el consulado y el imperio. Y se vuelve una especie de fanático de aquella época, al grado de que empieza a comprar muebles que habían decorado las casas de la familia Napoleón, de los Napoleón, tanto en París, compran muebles que habían estado en las Tullerías cuando Napoleón vivía ahí, lo mismo que en la residencia de los Napoleón en Nápoles. Y esos muebles los trae a la casa y hoy los podemos contemplar. Hay una sección grande de la casa en donde vemos los cuadros que pertenecen a la colección de los propios Marmottan y otros que se han añadido a lo largo de las décadas posteriores, expuestos a manera de cuadros que están decorando habitaciones, que están amuebladas. Entonces es una casona, ¿no?, que uno puede visitar, como las hay tantas en el mundo, ¿no? Hay otra sección que se construye ex profeso para albergar en particular la obra de Monet, no exclusivamente, pero en particular la obra de Monet, y eso se parece más a lo que ordinariamente entendemos como un museo, ¿no? Donde no hay muebles, solamente hay pues, paredes vastísimas donde están colgadas las obras de las que estamos disfrutando. Aquí vemos una imagen de una de las muchas habitaciones y vemos incluso una imagen de Napoleón y una cama que perteneció al propio Napoleón Bonaparte y que Paul Marmottan se da la tarea de adquirir para incluirla en su colección de época. Llega un momento en donde esa colección ha crecido tanto que es necesario, como ya lo mencionaba, empezar a ampliar la casa. Y él cada vez se va sintiendo más y más orgulloso de su colección. Y él la consideraba como una especie de gabinete de curiosidades, esas colecciones de obras de arte y de artefactos naturales que en su momento dieron origen a los museos, que son el antecedente de los museos y que la gente conservaba en sus casas, ¿no? Y con el afán de que aquella colección permaneciese unida a su muerte, es que, como ya lo anunciábamos, decide donarla a la Academia de Bellas Artes de Francia. Él fallece 15 de marzo de 1932. La casa y la colección pasan a formar parte del acervo de la Academia de Bellas Artes, que se dedicaba precisamente, entre otras cosas, a preservar toda la riqueza artística que se encuentra en Francia, y abrirá sus puertas como museo 2 años después, en 1934, el 21 de junio de 1934. Y el museo va a tener un éxito enorme. Esta hermosísima casa y la generosa donación de los Marmottan va a animar a muchas otras familias prominentes de Francia a donar sus propias colecciones de arte. Algunas de esas familias tenían relación íntima, cercana, con importantes artistas, y va a ser así como las obras del siglo XIX van a llegar a las paredes del Museo Marmottan. Uno de los primeros donativos de envergadura de arte moderno que va a recibir el museo proviene de esta pareja que ahora aparece en sus pantallas, Victoria y Eugenio Donop de Montky, que van a ser los que van a donar, entre otras cosas, el cuadro más famoso de este museo, que es uno de los cuadros más famosos de la historia del arte, que es este que está aquí y que más adelante en la sesión veremos con mayor detenimiento. Un cuadro de Claude Monet que se conoce como, que lleva el título de Impresión Amanecer. Y que como es muy sabido, ya aquí lo hemos comentado en muchas ocasiones, es el cuadro cuyo título le da nombre a todo el movimiento impresionista. Entonces, este que es pues, probablemente el cuadro más famoso de todo el impresionismo, en función de que se liga con el nombre del movimiento, se encuentra en el Marmottan Monet.
y llega como donativo de este matrimonio. ¿Y por qué este matrimonio tenía esta extraordinaria obra? Porque el papá de Victoria había sido el médico y el promotor de Claude Monet y de varios de los miembros del movimiento impresionista. Era su doctor, conocía su trabajo, los admiraba y les compraba obra y los recomendaba. Y entre los distintos cuadros que el doctor Georges de Belio, papá de Victorine Donop, decía, entre varios de los cuadros que le compra se encuentra el de impresión Amanecer. Y ese es el cuadro que este matrimonio va a donar al museo. Y decíamos, ¿no?, que con respecto de los antecedentes y el gusto personal de Paul Marmottan, pues esto es una especie de sinsentido, porque en los mismos años en donde el doctor Georges de Belio curaba, cuidaba y promovía a los impresionistas, Paul Marmottan se dedicaba a despreciarlos. Por ejemplo, este es un texto que él escribe en 1886, describiendo el impresionismo. Dice, no dibujan, sino que hacen bocetos. No pintan, sino que empastan. Esta es la más marcada tendencia de esta época. Este relajamiento responde sobre todas las cosas a la ignorancia extrema o a la indulgencia de los amantes del arte que se conforman ahora con mirar a una simple impresión. Y obviamente aquí el uso del término impresión está vinculado ya con el uso común del término para referirse al movimiento, y ello con el cuadro que ahora está en la casa de este hombre. Y bueno, es en función de estos donativos iniciales, no solamente con el primer donativo viene Impresión Amanecer, sino decíamos, vienen 10 obras más de distintos artistas, que Renoir, que Sisley, que Pizarro, llegan al Museo Marmottan Monet. Pero los que van a destacar más, como ya lo hemos mencionado varias veces, de entre los muchos impresionistas que se dan cita en esta colección, son los dos que ahora aparecen en su pantalla. Claude Monet, al que se le suele considerar como el padre del impresionismo. En realidad, como es bien sabido, el impresionismo es el resultado de un esfuerzo colaborativo, y el grupo de los impresionistas pues, es un grupo muy dinámico, donde no se puede decir que uno haya sido el papá del movimiento. Sí es cierto que hubo algunos que ejercieron un liderazgo particular, no solamente en lo artístico, sino también en lo comercial. Fueron muy audaces, porque el mundo los rechazaba, y entonces ellos buscaron mecanismos alternativos para poder colocar sus obras en el mercado y crear mercado, tanto en Europa como después en los Estados Unidos. Entonces, sí hay figuras importantes, entre ellas Claude, pero no es el único. La propia Berthe Morisot fue una impulsora fundamental del movimiento y era así reconocida por el resto de los impresionistas. Como veremos un poco más adelante, es mucho menos conocida que los demás por el hecho de que ella fallece antes de que el impresionismo haga una especie de boom, antes del gran éxito de los impresionistas. Y entonces su obra no se va a vender y a conocer como se vendió y conoció la obra de otros, como el propio Claude Monet. Y no obstante, ella era considerada por sus contemporáneos, por los otros miembros del movimiento impresionista, como un pilar fundamental del movimiento y como alguien a la que admiraban profundamente por la genialidad con la que desarrollaba su labor creativa. Bien, entonces decíamos, ¿no?, que uno cuando visita el Marmottan, pues el Marmottan Monet, pues se encuentra con obras de muchos impresionistas, pero destacan en particular las de estos dos personajes, Claude y Berthe. Entonces, ahora quiero explicarles un poquito cómo pasó esto, por qué se convirtió de ser un museo que tenía un cuadro de Monet, Impresión Amanecer, por qué se convirtió en el museo que tiene la mayor cantidad de cuadros de Claude Monet del mundo. Y eso tiene que ver con la historia personal de Claude Monet. Como ya lo hemos comentado aquí, tenemos por ahí una sesión sobre la vida y obra de Monet que les recomiendo ver si les interesa conocer más la interesantísima vida de este extraordinario maestro del arte moderno. Él se casó en 2 ocasiones.
Tuvo dos matrimonios. El primero con la mujer que aparece ahora en su pantalla, Camille, y el segundo, ahora me parece que aparecerá una foto de ella, y si no, de una vez lo digo, Alice. Con Camille se va a casar en 1870. Ella fallece 9 años después, en 1879. Ella aparece retratada en infinidad de cuadros de Claude Monet, entre ellos uno que no está en el Marmottan Monet, porque es muy famoso y que les quiero poner aquí, entre otras cosas, porque es uno de mis favoritos. Lo acabo de ver con varios de ustedes en persona en la National Gallery de Washington y que lleva por título Mujer con Parasol. Es uno de sus cuadros más famosos. Lo pongo aquí, no tanto para hablar de Camille, sino para hablar de este niño que está en la parte posterior. Claude Monet tuvo dos hijos con Camille. El más jovencito es el que aparece en este cuadro, que tenía por nombre Jean, que nace en 1867, y el segundo, al que aquí vemos en un retrato de bebé bellísimo, que sí forma parte de la colección del museo, que se llama Michel. Y es Michel el que va a vincular al nombre de Monet con este museo, porque Michel es el que va a sobrevivir a la muerte tanto de su papá, en 1826, si no mal recuerdo, como de su hermano mayor, Jean, que fallece en 1914. De tal manera que Michel fue el heredero único, tanto de la casona de Claude Monet en Giverny, de la que hablaremos más adelante, como de todos los cuadros que estaban en el interior de esa casona. Y en esa casona y en el taller extraordinario de su padre, había cuadros no solamente de Monet, sino también había muchos otros cuadros que el propio Monet había recibido como regalo o que había adquirido de otros pintores contemporáneos suyos o de algunos que le antecedieron. Y entonces, cuando Michel hereda la colección de su papá, está heredando cuadros que hoy están en el Marmottan Monet, de Eugène Delacroix, de Eugène Boudin, de Gustave Caillebotte, de Auguste Renoir o de Bert Morisot, además de una colección de 100 cuadros, de aproximadamente 100 cuadros de Claude Monet. Y dentro de los 100 cuadros de Claude Monet destacaba una vastísima colección de uno de los temas favoritos de Monet, que son los lirios o los nenúfares. Recordemos que Monet va a pintar los lirios en varias ocasiones a lo largo de su vida, hay varias series suyas, pero pintó de manera intensiva entre 1914 y 1926 más de 120 paneles de gran formato con el tema de los lirios. ¿Por qué hizo esto? Porque en aquella época se le hace la propuesta de que haga una donación de algunos cuadros que se van a colocar en un museo que se va a construir con las especificaciones que dé el propio Claude Monet para albergar esos cuadros que van a ser una muestra de respeto y de reconocimiento del sacrificio de los miles y miles, cientos de miles, millones de jóvenes franceses que habían fallecido en la Primera Guerra Mundial. Entonces, de esos más de 120 paneles, al final Monet va a escoger algunos y son los que va a colocar en las dos salas de un museo que está en el corazón de París, junto al Jardín de las Tullerías, que se llama l'Orangerie. Y que de todos los museos que hay en el mundo donde hay lirios de Monet, pues es probablemente el más famoso, ¿no? Pero solamente es una pequeña muestra de todo lo que Monet pintó a lo largo de esta época. Ahora, una cosa que es interesantísima es que cuando finalmente abre sus puertas l'Orangerie en 1927, los lirios que muestra Monet en esta sala con iluminación espléndida diseñada por el propio Monet, los lirios son muy mal recibidos.
Hoy son uno de los cuadros más queridos por el mundo entero, uno de los temas más queridos del mundo entero en la infinidad de cuadros que Monet pintó con ese tema. De hecho, se acaba de inaugurar una exposición en el Museo Nacional de Arte de la Ciudad de México, que tiene en el centro de todo el, el, la muestra un cuadro de los lirios traído del Museo de Arte de Dallas. Y entonces yo creo que a todos nos gustan los lirios, no sé si a ustedes, coméntenlo en el chat, me interesa mucho leer su opinión. Pero el problema fue que en 1927, cuando abre sus puertas l'Orangerie, estos lirios no son comprendidos, son vistos con desprecio. Y por lo tanto, cuando muere su padre en 1926, Michel hereda, pues decíamos, decenas y decenas de lienzos con un tema que la gente desprecia y él intenta venderlos y no encuentra mercado. Y entonces eventualmente decide que va a donar esos cuadros y toda la colección de su papá al Museo Marmottan. Y es así como a la muerte de Michel en 1966, estos más de 100 cuadros de Monet entran a la colección del Museo Marmottan y el Museo Marmottan se va a convertir eventualmente, vean como este póster de 1972, donde se anunciaba que se estaban exponiendo 35 obras nuevas de Claude Monet, lleva por título, por nombre del museo, el Museo Marmottan. Todavía no se llamaba Marmottan Monet, pero con el paso del tiempo, en función de que la gente va a ir aquí porque quiere ver a Monet, el museo eventualmente va a cambiar su nombre, ¿no? Ahora, imagínense esto. Estamos hablando de decenas de cuadros de Claude Monet que nunca nadie, más allá de su familia y de su círculo más íntimo de amigos, habían visto. La colección llega al museo y evidentemente el museo pues es pequeño, ¿no? En comparación con lo que ahora puede mostrar. Y entonces comienza la construcción de una nueva zona que va a albergar, entre otras cosas, muchos de los lienzos más destacados de Claude Monet. Y esta nueva sección va a abrir sus puertas en 1970. Imagínense que 2 años después siguen renovando las obras que se están mostrando en la exposición permanente porque tienen embodegadas, ¿no? Decenas de cuadros que nadie ha visto y entonces todo el tiempo están mostrando obra nueva de Monet. Obra nueva de Monet. ¿Se imaginan eso? ¡Qué maravilla! Bien, bueno, pues hasta ahí la historia de cómo llega Monet al Marmottan. Ahora hablemos brevemente de cómo llega Bert Morisot y después nos echamos un clavado en las obras de todos estos que están en este hermoso museo. De Bert Morisot también ya hemos hablado aquí. Hay por ahí una sesión sobre esta, que es una de las 3 o 4 mujeres que tuvieron un rol importante en el universo impresionista. Las 2 más importantes son la propia Bert Morisot, francesa, y Marie Cassatt, norteamericana. Marie Cassatt probablemente más conocida en función de que fallece después de Morisot y como explicábamos, pues Morisot tiene la mala fortuna de morirse antes de que el movimiento se convierta en un boom y que todo el mundo quiera comprar sus obras y que después los museos se interesen en mostrar las obras de estos pintores. Va a ser la familia Ruart la que va a donar 25 cuadros de Bert Morisot. Y esto es muy especial, no hay ningún museo en el mundo que tenga tantos cuadros de Morisot. Los museos que más obra tienen de Morisot pues, tendrán 2, 3 cuadros y el resto están ordinariamente en colecciones privadas. Y por ello, pues el Marmottan Monet es tan destacado. Ahora, ¿por qué los Ruart eran dueños de 25 obras de Morisot? 25 lienzos, porque además donan decenas y decenas de acuarelas y dibujos. Y el punto es que el patriarca de la familia, que también era un pintor activo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, Ernst Ruart, se casó con la hija de Bert Morisot. Aquí la vemos en un retrato de la propia Bert Morisot, que no está en el Marmottan Monet, por eso lo pongo en rojo, está en una colección privada. Pude haber puesto una foto, pero los retratos que Morisot hace de su hija son tan hermosos que me parece que más vale la pena poner un retrato pintado por la mamá de su hija.
que es Julie. Y Julie va a ser un fenómeno en el mundo del arte, porque la mamá de Julie es, como ya lo dijimos, Berthe Morisot, pero el papá es Eugène Manet, hermano de pues, uno de los pintores más importantes del siglo XIX, que es Edouard Manet. Y entonces, pues este matrimonio va a heredar una parte muy importante de la obra de Berthe Morisot y son sus descendientes los que eventualmente van a donar esta colección de óleos, de acuarelas y de dibujos de Berthe Morisot al Museo Marmottan Monet. Y todo esto muy recientemente, porque los cuadros de Morisot entran al Marmottan Monet en 1992. Entonces, pues este es un museo que se sigue ampliando y que sigue sorprendiendo. Bien, y hasta ahí con la explicación de cómo se conforma esta interesantísima colección de cuadros, y si les parece, ahora vamos a verlos, ¿no? O por lo menos vamos a ver algunos de ellos. Me permiten subrayar algo que ya dije, que es que los impresionistas eran un grupo de amigos que aprendían juntos, que recibieron una educación que después rechazaron y que juntos decidieron crear un mundo nuevo en lo que el universo del arte se refiere. Y ese mundo nuevo fue precisamente el movimiento impresionista. Y entonces, siendo un grupo de amigos, en su mayoría de escasos recursos, porque eran pobres, ya porque viniendo de familias ricas, como es el caso de Claude Monet, su familia veía con muy malos ojos que se dedicaran a la vida bohemia y al arte, y entonces los tenían muy cortos de dinero. Decía, ¿no? Que en condiciones ordinariamente muy sacrificadas, se esforzaban por ser fieles a un ideal artístico y se apoyaban mutuamente, y aquellos que tenían mayores recursos pues les permitían a los demás trabajar en sus mismos talleres y les prestaban dinero. Y entonces es muy bonito, y hay muchísimos ejemplos de esto alrededor del mundo, es muy bonito ver a los impresionistas pintándose mutuamente. Y en algunas ocasiones se les pinta así, como lo ven aquí. Este es un retrato de Claude Monet pintado por Augusto Renoir. Y se le pinta, pues, fumando su pipa y leyendo el periódico, pero en otras ocasiones se les pinta retratando a su familia entera y algunas escenas de su vida familiar. Y a Monet se le va a retratar, por ejemplo, tanto Manet como Renoir, lo van a retratar jugando con sus hijos en el jardín, por ejemplo, ¿no? O en una caminata, o en su famoso bote, ¿no? Que veíamos recientemente. Este es otro cuadro de Renoir, es un retrato de la esposa de Camille, de la primera esposa de Monet. Y, y bueno, pues ya también hemos hablado aquí de Renoir, así que no me detengo en aspectos técnicos que están en la sesión que ya vieron ustedes o pueden ver sobre el propio Renoir. Mejor dedicamos más tiempo a lo que vamos a ver de Morisot y de Monet. Aquí está un retrato muy significativo de Berthe Morisot, pintada por Edouard Manet. Y digo significativo porque las malas lenguas dicen que Manet estuvo enamorado de Berthe Morisot pues toda su vida. La conoció en el Museo del Louvre. Morisot desde muy jovencita mostró, tanto ella como su hermana, Emma, mostraron tener una gran habilidad para la pintura y venían de una familia acomodada que tenía los medios suficientes como para poder darle a las hijas una muy buena educación artística. Y entonces les empezaron a contratar una serie de maestros que con frecuencia las llevaban al Museo del Louvre para que hicieran lo que hacían todos los que se estaban fraguando como pintores, que era aprender de los grandes maestros que se exhibían en las paredes del Palacio del Louvre. Y ahí Berthe Morisot va a conocer a Edouard Manet, y Manet se va a dar cuenta de que es una mujer muy capaz y se van a volver verdaderos amigos. Ahora, es parte de la historia de Morisot, y ya lo hemos comentado aquí,
el que su mamá siempre se empeñó en cuidar el buen nombre de sus hijas, que estaban metidas en este mundo pues problemático, ¿no? Del arte y de la bohemia, y entonces nunca se les permitió tomar una clase, ni nunca se les permitió ir solas al Museo del Louvre, siempre iban con un chaperón, ordinariamente la mamá. Y entonces, de ahí que, pues estas historias, ¿no? Del supuesto amorío de Manet con Morisot sean tan simpáticas, ¿no? También hay quien dice que Eduard, con tal de no alejarse de Berthe, le termina presentando a su hermano, Eugene, con quien eventualmente Berthe se va a casar. Y se van a influir mutuamente. Hay cuadros de Berthe Morisot, sobre todo al inicio de su carrera, en donde Manet le hace, al principio le hace sugerencias y después el propio Manet toma los pinceles, toma los óleos y empieza a pintar sobre el cuadro. De tal manera que difícilmente se puede considerar una obra propiamente de Berthe Morisot, es en realidad una especie de obra colaborativa entre Morisot y Manet. Pero con el paso del tiempo, conforme Morisot va adquiriendo cada vez mayor seguridad y un estilo propio, ella empieza a influir en Manet. Y si ustedes toman un catálogo de la obra de Edouard Manet y ven a lo largo de los años cómo va cambiando, por ejemplo, su paleta de color, o su pincelada, se van a dar cuenta de la influencia que Morisot y el resto de los impresionistas, pero de manera muy particular por la amistad tan cercana que tenían, Morisot va a tener sobre Edouard Manet. Y Manet pintó a Morisot en muchísimas ocasiones, y este es solo uno de los muchos retratos que hay de ella. Este retrato de Berthe Morisot tumbado. Aquí está otra vez Julie Manet, la hija de Berthe y de Eugène, y pues Julie va a ser retratada por su mamá, ya les puse un ejemplo de ello, pero también la va a retratar su tío, Manet, y en este caso un hermoso retrato de Augusto Renoir. Y es común, ¿no? Es relativamente común eh, que se celebren mucho los distintos, como la presencia de esta hija de los pintores entre todo este colectivo de amigos que estaban transformando el mundo, ¿no? Aquí la vemos en una foto con sus papás y bueno, pues ya explicábamos, ¿no? Que fueron precisamente sus descendientes los que eventualmente donarán todos los cuadros de su madre, que aún permanecían en la colección familiar, a este extraordinario museo. Es bonito porque ahorita les voy a enseñar unos cuantos más de los cuadros que no son de Monet o de Morisot que están en el museo, pero los escogí para reflejar los intereses y los temas más presentes entre los impresionistas. Se pintaban entre ellos, pintaban a sus familias, pero también les gustaba mucho, como es evidente, ese es el origen de alguna manera del movimiento, salir al campo y pintar al aire libre. Eh, y, y esto en una época en donde el inicio de los ferrocarriles le va a permitir a los artistas con mucha facilidad salir de París y ir a visitar las inmediaciones de la ciudad o vivir en las inmediaciones de la ciudad y pintar la naturaleza tal y como se le presentan al observador, ¿no? Que es esta pretensión del impresionismo de la que ya hemos hablado aquí. Y entonces, pues, ¿qué pintan? Decíamos, se pintan entre ellos, pintan sus familias, pero también pintan la naturaleza, y en particular la naturaleza como se manifiesta al inicio a los alrededores de París, y ya luego los vamos a ver viajar por toda Europa. El caso de Monet es muy evidente, se va a enamorar, entre otras cosas, de Italia, se va a enamorar de Londres, e incluso va a visitar el norte de Europa, se va a acercar hacia los países nórdicos para pintar también esas latitudes. Pero al inicio, pues lo que pintaban era, como lo vemos en este bellísimo cuadro de Alfred Sisley, los alrededores de París. Vean la maravilla del follaje que está en la parte posterior, lo mismo que esas nubes espléndidas, llenas de movimiento, en un cuadro en donde el árbol que aparece aquí a la derecha tiene una presencia brutal, ¿no? En fin, es una combinación de colores y una composición muy hermosa. Ahora,
no solamente pintaban los alrededores de París, también pintaban París. Al ratito vamos a ver un ejemplo muy bonito de Monet al respecto. Y entonces llama la atención este ensayo de la que va a ser una de las obras más famosas, tal vez de las dos o tres más famosas de Gustave Caillebotte, que es Calle de París en día lluvioso. El cuadro final, como es bien sabido, se encuentra en el Instituto de Arte de Chicago. Es un cuadro de gran formato, de tamaño muy similar al del ensayo que está presente en el Museo Marmottan Monet, de 2 metros por casi 3 metros, y que presenta pues un día cualquiera en las calles de un París lluvioso. Y pues hoy vemos a estos personajes elegantemente vestidos, con su sombrero de copa, caminando por estas hermosas calles, ¿no? Donde todavía vemos ahí atrás un carruaje que está jalado seguramente por caballos, que si ven no aparecía en la versión original, ¿no? En la primera versión. Decía, ¿no? Que si hoy vemos todo esto y lo identificamos con una imagen del pasado, es muy importante que entendamos que cuando Caillebotte pinta esto en 1877, está pintando la más extraordinaria modernidad. París acaba de pasar por todo el proceso de reestructuración urbana que va a impulsar Napoleón III, de la mano de un urbanista importantísimo de apellido Haussmann. Se van a derribar las calles y las callejuelas, las intrincadas calles en una planta de plato roto, diría Modesto Acebes, de un París gótico, y se van a construir los hermosos bulevares que hoy disfrutamos en París, y se van a construir estos palacios extraordinarios que eran la más escandalosa modernidad en aquella época. Era como pintar ahorita rascacielos en Dubái, ¿no? Lo mismo va para los paraguas, que eran un invento de reciente creación. Y entonces pintar a toda una ciudad que se está cubriendo de la lluvia con paraguas era como pintar a toda una ciudad conduciendo Teslas y hablando por celular, en el sentido de querer reflejar pues todo lo propio de ese mundo moderno del cual ellos se quieren convertir en voceros. Y bueno, pues aquí hay un bonito cuadro que nos permite analizar el proceso creativo de Caillebotte, que siempre pinta con unas perspectivas verdaderamente extraordinarias. Eh, y aquí lo vemos, ¿no? En este otro cuadro de Pizarro, donde otra vez el tema son los bulevares parisinos, iluminados por primera vez con luz eléctrica, en donde encontramos, ¿no? Llenos de cafés y de restaurantes, donde el mundo moderno se está dando cita. Recordemos que este es el París que se quiere presentar ante el mundo como la nación más moderna de todas, ¿no? Esta es la época en donde eventualmente, ¿no? Donde se construye la Torre Eiffel entonces, y aquello pues era precisamente para hacer alarde de todo el desarrollo que París ha vivido desde la Revolución Francesa. Bueno, pues esos son algunos ejemplos de las obras de, déjenme decirlo así, los otros impresionistas, ¿no? Aquellos que llegan aquí ya por donativos familiares, ya por haber estado en la colección personal de Claude Monet, y por lo tanto entran en el paquete de obras que va a donar su hijo Michel. Quisiera que ahora viéramos algunos cuadros de Bert Morisot con un poquito de más detenimiento. Morisot pinta primero con acuarela y con pastel, y le tiene mucho respeto al óleo. Le cuesta trabajo el dar el brinco hacia el universo del óleo, y eso finalmente lo hace en torno a 1874-1875. Es la misma época en la que contrae matrimonio con Manet, como ya lo habíamos mencionado, con Eugène Manet. Ahí aparece una fotografía suya, y es el caballero que aparece retratado del lado izquierdo en este hermoso cuadro, muy famoso de Bert Morisot, Eugène Manet en la isla de White. Esta es una escena de su luna de miel, cuando ellos contraen matrimonio, eventualmente se van de luna de miel a las Islas Británicas,
y ella ahí lo va a pintar, ¿no? Y de verdad, bueno, ella es muy famosa por haber abrazado, ¿no? Esta idea de unas pinceladas ágiles, donde la pretensión no es terminar un retrato realista del objeto que está, u objetos que están siendo pintados, sino reflejar la impresión que la realidad retratada genera en el artista. Pero también es cierto que hay ciertas particularidades, eh, porque ella lo que va a pintar fundamentalmente es su vida íntima. Va a pintar a su marido, va a pintar a sus hermanas, va a pintar a su hija, va a pintar lo que sucede, principalmente, no exclusivamente, pero lo que sucede en la vida de una mujer en París en el siglo XIX, la vida cotidiana, ¿no? Y todo eso pues hace que su obra sea muy especial. Es muy audaz en el uso de la técnica impresionista y siempre está en evolución. Ahorita vamos a comparar esto con los últimos cuadros que vamos a ver y van a ver una diferencia importante. Y no obstante, aquí ya vemos verdadera genialidad. En su paleta de color, a diferencia de los otros impresionistas, los tonos pasteles, bueno, de casi todos los otros impresionistas, al final de su vida, así como al principio Manet influye mucho en ella, al final de su vida Renoir va a influir en ella y mutuamente, ella también en Renoir. Entonces decía, ella es muy famosa por utilizar, y lo vamos a ver ahorita en otros ejemplos, los tonos pasteles de una forma prominente. Esto es años después, 6 años después, ya nació Julie, y entonces vemos otro hermoso retrato de Eugène Manet, y otra vez, ¿no? La artista pintando a su familia. Y aquí los vemos sentados en el jardín, en Bougival, jugando, ¿no? Una escena muy entrañable, ¿no? Y vean, ¿no? La audacia de quien prácticamente deja inacabado, ¿no? Todo este follaje que está en la parte posterior y no obstante genera unos contrastes maravillosos. Vean otra vez también entrecruzarse de las pinceladas, los manchones que se colocan de forma aparentemente azarosa y que a la distancia generan una impresión fantástica, ¿no? De realidad con respecto, por ejemplo, del vestido aquí de Julie, ¿no? Y Bougival era una zona a las afueras de París, y entonces vemos otra vez lo que ya explicábamos hace un momento. Era muy común que la gente viviera a las afueras de París y tomara el tren para poder ir a la ciudad y viceversa. Y eso pues hizo que muchos de los impresionistas vivieran en esa zona, ¿no? Este es otro cuadro de ella, me parece también bellísimo, que refleja mucho pues este aporte tan particular que ella trae al universo impresionista, donde está a la altura de los demás y al mismo tiempo también se distingue con un uso pues mucho más delicado del color, no necesariamente de la pincelada, ¿no? Otra vez aquí está el jardín de Bougival. Aquí vemos un hermoso autorretrato suyo, donde pues, la vemos presentándose en el ejercicio de su oficio, ¿no? Como pintora, y bueno, pues también con una gran decisión, con un fondo completamente inacabado. Podemos ver ahí el lienzo sobre el que está pintando, solamente nos regala algunas pinceladas que dan cierta ambientación a su figura, y no obstante nos transmite pues su enorme carácter, ¿sí o no? Se nota que es una mujer con gran carácter. Y luego este otro tema del que hablábamos, ¿no? El universo íntimo en donde los niños van a jugar un papel muy importante. Niños en la fuente, que también está en el Marmottan Monet, que es una lindura, ¿no? Donde incluso, vean, ¿no? La mano derecha de la niña está completamente desdibujada y no obstante el cuadro funciona perfectamente. Y además no solo eso, sino esta emoción puede generar, vean, las mejillas regordetas de esta niñita que está concentrada en meter las dos manos en esta fuente donde están sus juguetes, ¿no? Una cosa maravillosa. Bueno, y aquí ya estamos en la parte final de su vida. Aquí es precisamente esta etapa en donde ya entra en más relación con Renoir, un Renoir que ya estuvo en Italia, que ya vio a los grandes maestros del Renacimiento y del Barroco,
y que ya se fija más en el dibujo, ¿no? Ya no solamente en la impresión, sino que realmente quiere dibujar mejor, delinear mejor, configurar mejor, utilizando aún una pincelada impresionista, pero con la pretensión de hacer algo que sea, déjenme decirlo así, ¿no? Más fino, más logrado. Bueno, pues eso es lo que hacía Renoir y Morisot lo va a hacer a su manera. Y aquí los invito, tanto aquí como en el siguiente cuadro que vamos a ver, por ejemplo, en el caso de esta muchacha que está del lado izquierdo, extendiendo una canasta a la que está recogiendo frutos, subida en una escalera. Ven además la manera en la que refleja el gesto de estar apoyada en uno de los escalones. Vean aquí cómo le acomoda el vestido, parece una cosa encantadora. Pero decía, vean la cantidad de pinceladas y la combinación de colores que hay en el vestido de la que está del lado izquierdo. Y la luminosidad, ¿no? Eso es también algo muy característico de Morisot y ciertamente lo es de este cuadro, ¿no? La manera en la que la luz emana de su obra, que es muy hermosa. Bueno, pues este es el cerezo. Y finalmente, este que me parece un cuadro maravilloso, ¿no? Esta pastora reclinada. Les decía, ¿no? Que se fijen en la cantidad de trazos, de pinceladas aquí con colores distintos que se combinan de una forma fantástica para darnos un reflejo no solamente de realidad, sino de belleza. Imagínense una falda con esas tonalidades en la vida real, pues probablemente se vería un poco chillona o chocante. Y no obstante aquí, lo mismo va con respecto al paño que ya tiene en su cabeza. Es una cosa hermosísima. La ligereza con la que está sentada en el piso, ¿no? Realmente está descansando esta pastorcita, su cabra la vemos aquí atrás, nos está volteando a ver, nos mira con gran simpatía, y ella que está pues con la mano apoyada en la barbilla, o la barbilla apoyada en la palma de la mano, mirando con atención a la distancia, ¿no? Y alcanzamos a ver su labio superior, el perfil de su nariz, y poco más que ello, pero en fin, con una hermosura bellísima. La vemos hacer aquí un truco que es propio de un pintor del Rococó, Fragonard, del que también va a aprender Renoir, lo comentábamos la semana pasada. Y siendo que a Morisot se le dice, se considera que era descendiente precisamente de Eugène Honoré Fragonard, este gran pintor, decíamos, del Rococó. Bueno, y finalmente veamos algunas, ¿no? Poquitas de las maravillosas obras que hay en el Marmottan Monet de Claude Monet. Y como explicábamos, pues ya hemos dado aquí una sesión de Monet, de su vida. Su vida es muy interesante. Él era hijo de una familia burguesa, acomodada, de la primera mitad del siglo XIX en Francia, que tiene la desventura de perder a su madre a muy temprana edad. Y eventualmente el negocio de su padre, que se dedicaba al comercio de las especies, traía especies de Asia y las vendía en Europa, pues se viene a pique y el papá tiene que mover a la familia, a Monet y a sus hermanos, y llevárselos al norte de Francia, en donde tenían familiares que se dedicaban al mismo negocio y el papá deja la práctica individual y se une al negocio familiar. Y ahí es donde Claude Monet va a recibir su primera formación, es donde va a ir a la escuela y es donde una tía suya se va a interesar por la facilidad con la que Monet pinta y o dibuja, ¿no? Al principio lo que hacía era dibujar. Y como ya lo hemos platicado aquí, lo que dibujaba al inicio eran meras caricaturas. Odiaba la escuela, no le gustaba. Entonces dedicaba las clases a hacer caricaturas de sus maestros y de sus compañeros. Y sus caricaturas eran tan chistosas, tan buenas, que lo convierte en un negocio y empieza a vender caricaturas y la gente le paga para que haga retratos suyos. Y entonces Monet lo que termina haciendo es que se va a la tienda del pueblo donde se vendían los implementos de los artistas y pide permiso para pegar algunas de sus caricaturas en la vitrina exterior
y poner ahí sus datos, diciéndole a la gente que si querían, él podía hacerle su caricatura. Y para buena suerte de Claude Monet, llega un pintor importante, Eugène Baudin, que se dedicaba a pintar marinas en el norte de Francia. Aquella tienda ve las caricaturas de Monet y se interesa en Monet. Le dice al dueño de la tienda, como ya lo hemos contado aquí, el que pintó esto tiene talento. Quisiera hablar con él. Y el dueño de la tienda se lo comenta a Monet en su siguiente visita y Monet se desentiende, él no quiere conocer a este pintor, él está muy contento con ganar algo de dinero vendiendo sus caricaturas, pero coincide con que en una ocasión posterior, donde él llega a ver si había negocio, Baudin estaba ahí presente y Baudin se acerca con Monet y le dice, tú tienes talento, no lo desperdicies. Te invito a que mañana vayas a pintar conmigo. Y se lo lleva a pintar al aire libre, y se lo lleva a pintar una marina, como las que pinta Baudin, y Monet escribe una reseña bellísima de ese encuentro, diciendo que en ese momento nació su vocación de pintor, que la experiencia de la mano del maestro aprender a pintar al aire libre realmente lo había transformado para siempre. Y ese es el Monet que eventualmente, con ayuda de su tía, echando mano de sus ahorros después de haber vendido sus caricaturas, se va a ir a vivir a París y va a iniciar una larga carrera que se va a ver interrumpida por la guerra en 1870. En el Inter, él pues, exhibe ya unas primeras obras con relativo éxito en París y se hace de una modelo de la que eventualmente se enamora, Camille, de la que ya habíamos hablado. Aquí la vemos en su luna de miel, en 1870, eventualmente primero es su modelo, después se convierte en su amante y decía eventualmente va a tener a su primer hijo, a Jean, y no es sino hasta después que contraen matrimonio, justo en la época en que Francia está entrando en guerra con Prusia, la guerra franco-prusiana en 1870. Y el propio Monet, que había pasado una parte de su vida en Argelia, en el ejército, corre el riesgo de que sea reclutado en el ejército nuevamente y entonces decide huir a Inglaterra. Y hay una serie de cuadros que pinta en su camino hacia Inglaterra y este es uno de ellos. Y lo encontramos en el Marmottan Monet, son de los inicios de la carrera. Tiempo después termina la guerra, regresa a Francia vía Holanda y ya para ese momento tiene un grupo de amigos que ha conocido en los talleres donde estaba tomando clases en París, que juntos ya han salido a pintar al aire libre, que juntos ya están desarrollando un nuevo lenguaje y que juntos ven cómo una vez tras otra, año tras año, el Salón de la Academia de Bellas Artes les rechaza anualmente sus obras en el concurso del que dependen los pintores para darse a conocer en el mundo del arte. Y entonces, al no tener un mecanismo de promoción de sus obras, desean crear su propio mecanismo de promoción. Y eso es la exposición impresionista en 1874. Le piden a un amigo fotógrafo que les preste su estudio, que es el que aparece en la fotografía de la izquierda, y se reúnen, constituyen una sociedad anónima, ahí lo ven arriba, la sociedad anónima de los artistas, los pintores, los escultores y los grabadores, etcétera, y esa sociedad anónima monta esta exposición que económicamente hablando va a ser un desastre. Y no solo eso, sino que además va a despertar pues todo tipo de críticas por parte de una prensa que estaba muy acostumbrada al estilo dominante en el universo de la academia, que era el neoclásico, o en todo caso, el realismo de la escuela de Barbizon, por ejemplo, pero que no estaba lista para asimilar y apreciar el impresionismo. Y explicábamos, ¿no?, que es en esa exposición de 1874, la primera de las 8 exposiciones de los impresionistas, en donde se muestra esta obra, Impresión, Amanecer o Impresión, Sol Naciente, que Monet había pintado 2 años antes, 1872. Les pregunto, ¿es un cuadro bello o no?
es un cuadro de una enorme sencillez y al mismo tiempo también tiene un dejo de genialidad que me parece que es glorioso, ¿no? Es un cuadro emocionante. Está amaneciendo y la impresión que genera ese sol rojo, ¿no? Proyectado sobre el agua, ahí lo vemos, ¿no? Pues conmueve al pintor y lo lleva con unos cuantos trazos y de manera casi instantánea, retratar lo que está observando en ese instante en el que el sol está saliendo. No me dejarán mentir, ¿no? Cuando uno mira con atención el amanecer o el atardecer, ¿a poco no es muy sorprendente el cómo en segundos el sol se está moviendo? Y realmente ya cuando el sol sale de la línea del horizonte o toca, si es el caso del atardecer, el tiempo que pasa de ahí a que aparece en plenitud o desaparece es mínimo. El tiempo que pasa de que es una bola roja a que se convierte ya en una bola amarilla de difícil contemplación es mínimo, ¿no? Y entonces ahí vemos el afán del pintor de captar aquella maravilla, la impresión que le provoca aquella maravilla. En fin, pues decíamos, ¿no? Uno de los cuadros más importantes de la historia del arte. Porque este señor, Louis Leroy, un crítico de arte, se presenta en esta exposición, observa todos los cuadros y después escribe una crítica a varios de ellos, incluido Impresión, del amanecer o el sol que se levanta, ¿no? Y ahí es donde él dice, ya entendí, la palabra impresión me ayuda a entender el por qué estas cosas tan feas están aquí, porque lo que quieren, como lo hemos dicho ya varias veces, lo que quieren estos artistas no es reflejar de manera terminada la realidad, sino solamente la impresión que a ellos les provoca. Son pintores impresionistas. Y el nombre se quedó. Esta caricatura de la época es simpática, ya se las había mostrado en alguna otra sesión, donde vemos a un policía que le detiene a una mujer embarazada diciéndole que entrar a esta exposición de los pintores impresionistas es peligroso, ¿no? Es hasta peligroso para la salud, retírese, le dice, ¿no? Bueno, eh, este es otro cuadro de Monet, 1875, un año después, El tren en la nieve, la locomotora, y otra vez, ¿no? Hoy vemos un tren, y más un tren de vapor, eh, y pues nos parece pues un testimonio del pasado, ¿no? Pero en ese momento era el mecanismo de transportación más moderno y eficiente que la humanidad conocía, y estaba cambiando el mundo. Estaba acercando las distancias y al día de hoy sigue siendo uno de los medios más económicos para transportar eh, todo tipo de bienes y a personas, ¿no? Y Europa hoy no se puede entender sin sus redes de trenes. Entonces el mundo estaba cambiando en torno al tren. A Monet le encantan los trenes, le encantan las estaciones de trenes y me parece que este cuadro del 75 pues refleja esa presencia, ¿no? En medio de la bruma de este día nublado, frío, ¿no? Donde vemos el contraste entre la nieve y los rojos con los que se nos presenta el frente de la locomotora, incluidos las farolas que están iluminando el camino. El contraste a mí me parece maravilloso. Lo mismo que esas pinceladas horizontales en la locomotora que dan la impresión de movimiento, ¿no? De velocidad, que pues, también, ¿no? Generan una sensación muy particular. Y ahí nos vemos, ¿no? Pintando la modernidad y pintando el cambio, ¿no? El campo, perdón. Aquí vemos a la familia Monet en un paseo cerca de Argenteuil. Argenteuil era uno de los muchos lugares donde ellos vivieron a las afueras de París. A Claude no le alcanzaba el dinero para poder vivir en París. Y entonces vivían en las afueras y tomaba el tren para ir a la ciudad. Y entonces retrataba la dinámica urbana y la dinámica también rural. Y entonces ya en París, habiendo tomado el tren para poder llegar desde Argenteuil hasta París, lo vemos pintando, por ejemplo, las Tullerías. Vean qué hermosura. Esto en 1876, ya después del incendio en el contexto de la Comuna de París que provocó
la eventual demolición del Palacio de las Tullerías, ¿no? Esto está precisamente frente a lo que hoy es el Museo del Louvre, el Palacio del Louvre. Eh, bueno, aquí es muy bonito, ¿no? Porque si se fijan, a la distancia el cuadro funciona sin ningún problema, pero si lo acercan, si amplían la imagen en sus teléfonos y se fijan en las pinceladas, pues vamos a ver que son efectos visuales, ¿no? Una combinación de colores poco creíbles, pero que a la distancia tienen una consonancia y una luminosidad muy hermosa. El puente de Europa, la estación de tren de Saint-Lazare, que ya decíamos, ¿no? Monet decía que las nuevas catedrales son las estaciones de trenes, es el lugar donde ahora la gente se reúne, es donde el destino se forja. Y en la parte de atrás vemos otra vez estos hermosos palacios del París de Napoleón III y de Haussmann. Conforme va pasando el tiempo, Monet, si me lo dejan decir así, va a traicionar al impresionismo, en el sentido de que va abandonando esta práctica de plantarse frente a la realidad en un instante para captar el cómo la luz y las sombras se están proyectando sobre una realidad en un momento muy preciso y por definición fugaz del día. Y entonces, en la parte final de su vida, lo que él va a hacer es que va a crear el mundo que ahora va a pintar. En 1886, como es bien sabido, compra una casa en el campo, en un poblado que se llama Giverny, y crea el mundo que va a pintar. Y sigue utilizando una técnica pues inspirada en las intuiciones fundamentales del impresionismo, pero ya no pintando la realidad tal y como se le presenta al pintor, sino la realidad que el pintor ha querido crear para después pintar. Como es bien sabido, Monet era un amante de la jardinería y entonces va a convertir a Giverny en un paraíso de jardín. Y se va a imaginar cómo las flores que está plantando aquí y allá, los árboles que está plantando aquí y allá, los lirios que está colocando aquí y allá, se van a ver en 1 año, en 2 años, en 3 años, en 5 años, y va proyectando el trabajo que va a estar haciendo en la parte final de su vida. Y entonces eso le permite empezar a experimentar una nueva manera de componer los cuadros, ¿no? Y lo vemos aquí, ¿no? En esta barca muy hermosa, con un contraste provocado por ese uso del blanco tan prominente en la superficie de la barca, con respecto de todos los verdes, azules, rojos, amarillos que la rodean. Y decía, ¿no? Que aquí hay una especie como de mezcla entre el plano de la vegetación y el agua sobre la que está eh, el barco, ¿no? Posado el barco, la superficie del agua donde está posado el barco. Y entonces ya no sabemos qué es arbusto y qué es reflejo del arbusto sobre el agua. Aquí empieza a combinar las dos cosas. Eventualmente esa va a ser pues, la gran temática de los lirios, ¿no? Y al mismo tiempo también sigue haciendo lo que siempre había hecho, ¿no? En 1892, como es muy conocido y famoso, se va a Rouen y alquila un balcón que estaba conectado con el vestidor, con el probador de una tienda de ropa de mujeres. Y entonces se planta frente a la Catedral de Rouen, le promete a la dueña de la tienda que él no va a voltear a ver a las señoras que entren a cambiarse al vestidor, que él está concentrado pintando la catedral, y pone un montón de lienzos junto a él y va tomando uno tras otro y en distintas horas específicas del día va pintando la catedral y una vez que despliega ya todas las obras terminadas, pues entonces puede ver cómo la luz va iluminando y regalándonos una versión distinta de la catedral conforme el sol pues va cumpliendo su ciclo diario, ¿no? Y este ciclo de la Catedral de Rouen fue un éxito económico enorme, ¿no? Vendió estos cuadros con muchísimo éxito. Eh, Vean este brazo del Sena cerca de Giverny, al amanecer, 1897.
Eh, Estamos hablando de un hombre que tiene 57 años y que pues, ya es un hombre muy famoso. La finca de Giverny la puede comprar porque pues, ya es un hombre rico. Y otra vez, ¿no? Empezamos a ver estos juegos entre los árboles que están alrededor del cuerpo acuoso y después el reflejo sobre la superficie del agua. Esto es Giverny, hoy se visita, seguramente muchos de ustedes, perdón, ya han estado ahí, y ahí vemos los distintos pasillos donde él va a ir colocando esmeradamente las flores, estos arcos que en distintos momentos del año le van a regalar vistas distintas que al fondo tienen su casa, que es la que está aquí. Esa es la casa que su hijo Michel va a heredar y en la que va a encontrar esta maravilla de 100 cuadros y entre ellos pues, un abundante número de nenúfares. La experiencia le gusta tanto que eventualmente compra el predio que está enfrente, que es este que está aquí, y consigue que el ayuntamiento de Giverny le dé permiso de inundarlo. Y entonces desvía un afluente del Sena para inundar este predio y construirse un lago y empieza a pintarlo. Y ahí es donde va a mandar traer lirios del mundo entero, incluido Xochimilco, y va a colocar los lirios para poder pintarlos en esto que ya es la gloria del museo, ¿no? Entonces aquí en esta parte final pues vamos a ver varios, pero para nada todos, de sus nenúfares, ¿no? Y vean cómo en el título mismo del cuadro hace referencia a la hora del día en que lo pinta, ¿no? Efecto de la tarde. Y otra vez, ¿no? El chiste de los nenúfares es que está pintando la superficie del agua. Y bueno, vean estas flores maravillosas, este blanco que está explotando con los amarillos en el centro y estos tonos de rosa en la parte inferior que le dan personalidad y que abonan a la belleza de las flores, son una lindura. Pero decía, ¿no? Entonces, uno cuando está viendo los lirios, ordinariamente está viendo tres cosas. Los lirios que están flotando sobre el agua, la superficie del agua, a veces con más o menos movimiento, y el reflejo de lo que está alrededor del estanque. A veces son plantas o a veces es el cielo mismo. O sea, al mismo tiempo que estás viendo la superficie del agua, estás viendo el cielo que se refleja sobre esa superficie. Y ese cielo puede estar nublado o no. Y entonces a veces la superficie es azul, un azul muy vibrante, y hay veces en donde es blanca. ¿Por qué? Pues porque está reflejando las nubes que se están proyectando a la manera de un espejo. Aquí lo vemos con mucha claridad, ¿no? Entonces aquí ves la superficie del agua, ves los lirios, y todo esto que estamos viendo, izquierda y derecha, es el reflejo de los árboles que están alrededor del estanque. Y por eso no gustó, por eso no gustaron los lirios, porque elimina la perspectiva. La gente no entendía qué era lo que estaban viendo. Y, y una vez que ya te das a la idea de que es un cuadro que es muy, creo, ¿no? A ver ustedes qué opinan, es muy agradable a la vista, pero si además le metes un poco de cabeza y haces el esfuerzo de separar lo que es el objeto de lo que es reflejo de otro objeto, entonces el cuadro adquiere toda su grandeza, ¿no? O manifiesta toda su grandeza y bueno, pues aquello es maravilloso. Explicaba hace rato que le encanta Londres, va con mucha frecuencia, siempre se queda en el mismo hotel, en el mismo piso. Si no logra quedarse en la misma habitación, se queda en el mismo piso para poder tener la misma vista y pintar las mismas cosas a distintas horas del día, con distintos efectos provocados, no solo por la luz y el agua, sino también la luz del sol y el agua, que están cambiando y en movimiento todo el día, sino también, en el caso de Londres, la niebla, que le añade una complejidad mayor al paisaje y que a Monet le encanta, ¿no? Y vean, ¿no? Este reflejo del Parlamento, de the Houses of Parliament, sobre el Támesis, pues, es maravilloso. Otros lirios, otros nenúfares, muy hermosos también. Vean, ¿no? Hace rato vimos blancos, ahora aquí vemos estos tonos rojizos, carmesí, estos tonos morados con el contraste del amarillo y el blanco. Una cosa muy hermosa.
un acercamiento a lo mismo. Otro más. E imagínense, vean, son paneles muy grandes, de casi 1,5 metros por 2 metros, uno tras otro, en estas habitaciones fantásticas del museo. Es una experiencia. Aquí está lo que les platicaba del efecto de las nubes, ¿no? Aquí estos iris amarillos a mí me parecen muy bonitos porque están presentados en una perspectiva muy particular, de abajo hacia arriba, ladeada, una diagonal muy pronunciada, que les da un carácter heroico, ¿no? Escultórico, ¿no? Así, muy imponente, ¿no? Y es un hombre que ama las plantas, ama la luz, ama la pintura, y todo eso te lo está reflejando aquí. En su estanque, aquí lo vemos a él, este que está a la derecha, es Monet, manda a construir este famoso puente japonés, y lo va a pintar en muchas ocasiones. Hay muchos cuadros en el mundo entero que presentan el puente japonés de Monet. Este en particular es muy bonito porque es horizontal y es muy largo, ¿no? 1,80 m, casi 2 metros, y es muy bello. Pero se los presento también para contrastarlo. Fíjense bien en lo que va a pasar ahora, ¿no? Les voy a presentar otro puente japonés y quiero que me digan qué diferencias notan con respecto de este. Ya este tiene un aire, o sea, nos da un aire del puente, pero digamos que la impresión ya es más impresión que realidad, ¿no? Pero ahora vean este otro puente japonés. Este de acá es de 1918 y en cambio este lo termina en 1924. El puente cada vez se distingue menos y pasamos de los tonos verdes, que eran los que correspondían a la realidad que le estaba pintando, a estos tonos rojos y amarillos, eh, con algunos morados, que nos hablan de otra cosa, y ahorita vamos a explicar qué es. O, por ejemplo, vean este Camino de Rosas, también de los años 20, que lo que hace es pues, proyectarnos lo que de otra manera se vería así, y que tantas veces él había pintado con verdes y colores mucho más cercanos a lo que la realidad representaba. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que en estos años, en los años 20, Monet se está quedando ciego. Como ya lo hemos contado en otras ocasiones, tiene cataratas y cada vez ve menos, y entonces, como su pasión por la pintura es absoluta y no se imagina no pintando, lo que hace es utilizar colores cada vez más vivos, más fuertes, para poder él seguir viendo lo que está plasmando en el lienzo, y más de memoria que observando la realidad, está pintando lo que ama, lo que él creó para pintar, ¿no? También, como ya lo hemos contado, con el paso del tiempo, sus amigos lo convencen de que se opere. La operación de cataratas apenas empezaba, y al inicio a Monet le causaba terror la idea de que la poca vista que tenía la perdiese, sujetándose a una operación que, insisto, era pues muy novedosa. Y no obstante, después de un periodo de recuperación que dura más de lo esperado y que lo llena de desasosiego, eventualmente va recuperando la vista. Y llega un momento al final de su vida en que vuelve a ver bien. Y entonces cancela todas sus citas, les escribe a todos sus amigos y les dice, no vengan a verme, lo único que quiero hacer es pintar, ¿no? Y entonces vean esta otra casa del artista vista desde el Jardín de Rosas, pintada ya una vez que él ha recuperado la vista, ¿no? Para mí estos cuadros de esta época, el antes, el durante y el después de la enfermedad, pues son un testimonio del carácter extraordinario de este hombre, que me parece que además ofrece una gran lección de vida, ¿no? De alguien que ama lo que hace y que muestra un coraje extraordinario, una fortaleza maravillosa, luchando por seguir pintando, y que después recibe con gran agradecimiento el regalo de la salud y lo celebra creando algo bello. Y bueno, pues con eso llegamos al final de nuestro recorrido. Espero que lo hayan disfrutado y que quienes no hayan ido todavía al Marmottan Monet, pues lo anoten como un posible destino, porque
ciertamente es un lugar donde uno se topa con cosas maravillosas.